Hola a todos, espero que estén súper bien. Ya estamos en la semana número 3 de lo que es aplicación terapéutica. Ya vamos avanzando un poquito, nos queda menos. Yo siempre digo, cuando estamos en la semana 3 estamos un poquito en el ombligo de la asignatura, porque nos va quedando 4, la semana 4, 5, 6. La semana, en este caso, 6 tiene, la semana 5 tiene una evaluación y la semana 7 también tiene un examen. Eh, Me tomé un poquito en hacer estos videos porque tuve algunas dificultades, así que ya retomando en este caso de lleno. ¿Qué es lo interesante del apunte número 3? Es que nos lleva a visualizar cómo el conocimiento, cómo en este caso, cómo lo que vamos aprendiendo, se va llevando lo que es la intervención en sí, no solamente en el contexto de la atención ambulatoria, sino que también en el contexto propio de lo residencial. Entonces esto está relacionado también con las habilidades ligadas a no solamente el aspecto motivacional, sino que también el proceso de acompañamiento, que no solamente que nosotros seamos capaces de motivar para el comienzo, sino que también seamos capaces de motivar para mantener este proceso a lo largo del tiempo. Eh, y en base a eso sale un modelo que para mí es súper interesante, que se aplica de forma transversal en la psicología, que es el modelo transteórico del cambio de lo que es Prochaska y Clemente. Lo interesante que nos trae el proceso de Prochaska y de Clemente, que si bien es un proceso cíclico, es un proceso que me permite de alguna otra manera visualizar el estadio motivacional de nuestro usuario, de nuestro paciente, de nuestro sistema consultante, para también visualizar qué estrategias en este caso yo voy a tomar en el proceso. Entonces, vamos desde la precontemplación a lo que es la finalización. La precontemplación en este caso es el estadio donde el paciente no contempla la situación, no considera que efectivamente existe algo malo y por consiguiente no toma conciencia de que necesita un cambio. Por consiguiente, esta es la fase inicial que probablemente muchos de nuestros usuarios, nuestros clientes llegan a lo que es la consulta o quizás la residencia. De que en la residencia se produce algo interesante porque efectivamente llegan o precontemplativos o contemplativos. En lo contemplativo, en este caso, que en la fase siguiente se presenta esta ambivalencia con respecto al cambiar. Quizás hay una noción con respecto al problema, pero no se tiene la motivación suficiente como para salir de la zona de confort. Entonces ahí se produce algo bien interesante porque particularmente en los modelos residenciales y en los modelos ambulatorios, porque también es importante destacarlo, el paciente no llega necesariamente por voluntad propia, entonces llega en este caso por presión familiar, por presiones sociales, etcétera. Entonces, que el paciente llegue en este caso a la consulta no necesariamente nos habla que efectivamente tiene en este caso la ambición para el cambio. Entonces, esta estrategia de Prochaska y Clemente me permite saber en dónde está el paciente y por consiguiente qué estrategias voy a tomar, porque efectivamente si el paciente ya está un poco más ambivalente, yo puedo tomar quizás los pros con respecto al cambio, quizás hacer algún elemento un poco más comparativo, visualizar y equilibrar en la balanza cuáles son los puntos positivos, pero en cambio la precontemplación el paciente recién está iniciando el proceso, entonces ahí probablemente hay que ir un poquito más lento, un poquito más acompañado, porque el paciente está mucho más resistente. Ya lo que es la preparación, efectivamente el paciente ya tiene un compromiso con respecto al cambio, y la acción en este caso es la implementación de ellos. Por consiguiente, para pasar a la preparación, en este caso nos podría tomar quizá unos 4 meses, dependiendo del usuario del sistema consultante, a lo menos, que el paciente efectivamente considere que él tiene que cambiar. Y eso implica también relacionado con los objetivos que tiene planteado el mismo usuario. No todos los usuarios tienen los mismos objetivos, por consiguiente el proceso de acción para todos no es igual. Después viene efectivamente lo que es el mantenimiento, que cuando ya efectivamente se logran ciertos logros, si llegan a ciertos objetivos, la idea es que en este caso es que se sostengan en el transcurso del tiempo. Por eso en este caso los PTI, que son los planes de intervención o planes de tratamiento individual, son súper importantes, de que sean objetivos realistas, que sean alcanzables y que sean medibles, para que en este caso el usuario pueda dar cuenta de qué es lo que ha logrado para poder mantenerlo, que es un elemento súper difícil. A veces nosotros pensamos que el cambio está relacionado con el cese del consumo, y a veces son acciones que son un poquito más simples, la reducción del consumo, etcétera. Eh, pero en este proceso cíclico que efectivamente debería tomar, en este caso, fin en la finalización, valga la redundancia, que es cuando ya hay una autoeficacia, ya hay una autogestión mayor, tenemos en este caso los recaídas, que efectivamente se retorna a ciertas conductas anteriores que, tal como lo hemos visto en los apuntes anteriores y probablemente también lo han visto en otras asignaturas, depende de muchos factores, no solamente biológicos, sino que también psicológicos y sociales. La recaída en este caso puede tomar
en cualquier momento, en este caso, de los procesos, y es súper importante tomarla como parte de la recaída. No es un retroceso, sino que en este caso es un retorno a la conducta más que nada, no necesariamente está relacionado con la conciencia. Entonces, eso puede estar motivado por efectivamente procesos complejos. Los cambios de etapas vitales también son súper importantes que nosotros los tengamos en cuenta. La transición, en este caso, adaptativa a ciertos procesos, como por ejemplo el comenzar a trabajar, etcétera. Por consiguiente, es súper importante que dependiendo del estadio, de alguna otra forma, es la motivación relacionada con respecto a eso. Entonces, tengo que efectivamente encontrar ese balance, y la estrategia está ligada a quizás mirar hacia atrás, mirar hacia adelante, o visualizar ciertas metas un poquito más realistas. Por eso les comentaba de que el PTI tiene que ser, en este caso, realista. No puedo pensar de que en 3 meses mi paciente va a dejar el consumo de forma completa, porque hay elementos probablemente biológicos ahí dando vuelta. Entonces, quizás está en la reducción de consumo, y también, por ejemplo, elementos de la patología dual, si hay algún trastorno, alguna enfermedad, que también efectivamente se pueda contrarrestar con respecto a eso. Entonces, es súper importante que estas estrategias no solamente sean conductuales, que está relacionado, por ejemplo, con los hábitos, con la resolución de conflictos, con ciertos elementos propios del autocuidado, sino que también visualizar lo cognitivo y lo emocional. Y lo cognitivo en eso está, por ejemplo, visualizar cuáles son el sistema de creencias que puede llegar a un elemento sistema, un elemento completamente irracional, como por ejemplo el pensar de que yo no puedo dejar la sustancia, y lo emocional, que efectivamente está relacionado con el concepto de la culpa. Por eso es súper importante desde los objetivos desde lo motivacional, visualizar en este caso la motivación del paciente y cómo generar esa motivación con respecto al proceso. Y eso, insisto, es un proceso acompañado, es un proceso lento. Visualizar cuáles son las ambivalencias de los pensamientos, que puede ser no solamente del usuario, sino que también del sistema consultante. Y en este caso ir visualizando cuáles son las alternativas, y clarificando ciertos objetivos, que los objetivos nuevamente sean completamente alcanzables. Cuando efectivamente quizás no se llega a un objetivo, quizás hay que buscar con el usuario, en este caso, una mejor alternativa con respecto a eso. Recordemos que los objetivos siempre, pero siempre se relacionan junto con el paciente. Les tengo una pequeña pregunta. ¿Qué creen que es lo importante para, en este caso, generar motivación en los distintos estadios, en este caso, del paciente? Lo dejo en los comentarios. Que estén súper bien.